Buenas tardes muchachos, en este video pues vamos a explicar qué puntos tomamos en cuenta para clasificar los textiles. Como ya habrán visto, pues los textiles y sus manufacturas se clasifican del capítulo 50 hasta el 63, lo que comprende pues la sección 11, ¿sí? Bien, como definición pues ¿qué es un textil? Aquí pueden ver en la presentación lo que es una fibra, pues dice que es un material compuesto por filamentos susceptibles de ser usados para formar hilos o telas por diversos tipos de procesos, ¿no? Físicos o químicos. En general, para la tarifa, pues un textil va a ser desde la fibra, es decir, para darles un ejemplo, en el caso de una tela de fibra de coco, por ejemplo, clasificaríamos desde los pelitos del coco como fibra, el hilo o hilado, que para la tarifa lo conoce como hilado, un hilo, y también podríamos clasificar la tela que se hace con ese hilo, ¿verdad? Entonces, fibras, hilos y telas se clasifican del capítulo 50 hasta el 55. Y el capítulo pues depende de la materia constitutiva. Bien, entonces necesitamos saber, para poder clasificar un textil, necesitamos saber los tipos de fibras que hay. A ver, permítame. Entonces, hay tres tipos de fibras, la natural, la artificial y la sintética. La natural, pues el filamento está presente en la naturaleza, o sea, la materia prima es natural, es de la naturaleza, también el filamento, o sea, ya se puede encontrar como tal ese filamento, ese se puede tocarlo, lo pueden ver, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del coco, como les comenté, pues los pelitos del coco, pues es una fibra que ustedes pueden tocar, esa es una fibra natural. La fibra artificial, la materia prima es igual natural, pero ya el filamento lo hace el hombre. Normalmente están hechas de proteínas animales, como la caseína, que es una proteína de la leche, o también por celulosa, ¿verdad? De las plantas. Entonces es una combinación entre el hombre y la naturaleza. Y la fibra sintética, pues es de las más comunes. Ahorita la mayoría de la ropa está hecha con fibras sintéticas y pues es una fibra enteramente hecha en laboratorio por el hombre, ¿sí? Algunos ejemplos pues son el nylon, el acrilán, el elastano, etcétera, ¿sí? Bien, respecto a las fibras naturales, pues se pueden obtener de tres medios. Del animal, pueden ser fibras vegetales o fibras minerales, ¿verdad? Animal, por ejemplo, lana, vegetal, lino, que proviene de una planta, y el mineral, pues podría ser un ejemplo el asbesto. Respecto a de dónde podemos obtener de los animales las fibras, pues prácticamente es de cualquier parte del animal. Los pelos, en el caso de la lana, de camellos, pelo de conejo, crin de caballo, que va a comprender el pelo de la cabeza, pero también el pelo de la cola. La seda es otro tipo de fibra animal que pues el más común pues proviene de un gusano, ahora se le llama el Bombyx mori a ese gusano que produce la seda, pero pues también puede comprender seda de araña, por ejemplo. Del cuero también y del viso. El viso es un tipo de fibra de un molusco, que es este que ven aquí, que parece una almeja. Igual proviene de un animal, es una fibra animal. Respecto a fibras vegetales, pues se pueden obtener de las semillas, en el caso del coco, del tallo, por ejemplo del lino, del yute, del cáñamo. Si pueden ver en esta fotografía, bueno, pues si abren el tallo se pueden aquí ver las fibras, ¿sí? La hoja, pues algunos ejemplos de fibras que se obtienen de hojas de plantas, pues el enequén, el sisal, el esparto, el miraguano, y de las raíces, pues del agave, que también lo utilizamos para hacer el tequila, pero las raíces se utilizan como fibras para hacer este tipo de productos que ven aquí. Bien, de las fibras artificiales, como ya les comenté, pues vimos anteriormente, pues una combinación donde la materia prima es natural, pero el hombre es el que hace el filamento. La más común, pues podría ser el rayón, que es un tipo de seda artificial. ¿Sí? Este tipo de fibra no es muy común, igual pues tenemos que entender
cuál es su definición, porque pues viene en la tarifa como tal. Y de las fibras sintéticas, pues como definición, son productos fabricados por el humano, son enteramente químicas. Aquí vienen algunos ejemplos de tipos de fibras sintéticas. Pudiéramos rescatar a lo mejor de las más comunes, si han visto etiquetas de su ropa, pues está el nylon, el elastano o licra, ¿verdad? Poliéster también es uno muy, muy común. Y bueno, entonces hasta ahí son los 3 tipos de fibras que existen: natural, artificial y sintético. Natural es la materia prima, es de la naturaleza y el filamento también. La artificial, la materia prima es natural, pero el filamento lo hace el hombre. Y la sintética es enteramente hecha en laboratorio, para resumirles. Bien, entonces, si vamos a clasificar algún textil, necesitamos saber si es tipo de fibra natural, artificial o sintética, pero también necesitamos saber cómo se realizó ese textil, o sea, qué tipo de tejido tiene ese textil. Y pues tenemos 3 tipos de tejido, básicamente: el tejido plano, el tejido de punto y el tejido aglomerado o no tejido, también como le conocen. El tejido plano tiene de 3 tipos. Puede ser el tafetán, el sargas y el raso. El tejido de punto puede ser por urdimbre y por trama, y el tejido aglomerado pues depende del proceso con el que se realizó. Igual ahorita vamos a ver cada uno, pero esos son los 3 tipos de tejido: plano, punto y aglomerado. Bien, vamos a ver el tejido plano. Como tip, creo que ya se los había mencionado en clase, pues el tejido plano es un tipo de tejido que no estira. Si ustedes toman la ropa y no estira, pues probablemente o muy seguramente está hecho con un tipo de tejido plano, y tiene 3 formas el tejido plano, ¿no? El primero, que es el más sencillo, es el tafetán o liso, ¿sí? El tafetán, como definición, les dice que es un hilo de la urdimbre que se entrelaza con el hilo de la trama. Para eso tenemos que saber qué es urdimbre y qué es trama. Bien, la urdimbre, o bueno, cuando vamos a hacer un tejido, tenemos hilos base, ¿sí? Es decir, estos son mis hilos base, ¿sí? Y la trama es el hilo que va a entrelazar esa base, ¿ok? Entonces, la urdimbre es mi hilo base y la trama es la que se va a entrelazar, ¿ok? Bien, entonces les dice que el hilo de la urdimbre se entrelaza con un hilo de la trama, o sea, es 1 y 1 prácticamente. Es un tipo de tejido muy sencillo. Tengo la base y la trama va por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, simplemente tomando 1. Entonces es un tipo de tejido que es muy sencillo porque nada más toma un hilo a la vez. Por eso la mayoría de las telas que son muy delgadas o que no son muy, por ejemplo, no fácilmente se pueden romper, en el caso de la manta y todo eso, pues son tipos de tejido tafetán, ¿sí? Si ven las imágenes, aquí les vienen algunos ejemplos de telas que normalmente se hacen con tejido tafetán, como el lino, el cambray, el batista, la manta, la muselina, el crepé. Y si pueden ver las fotografías, pues son telas muy delgadas, ¿sí? Bien. El segundo tipo de tejido plano es el sargas o cruzado. Ese es un tipo de tejido más fuerte, por lo tanto son telas más gruesas. Como definición, pues dicen que son líneas diagonales muy marcadas por el entrelazamiento de 2 hilos de la urdimbre con un hilo de la trama en filas alternadas. Entonces aquí en vez de tomar un hilo toman 2, por eso es un tipo de tejido más grueso. La forma más sencilla de identificar este tipo de tejido plano, que es el sargas, es que la tela se ve como en diagonal, se ve que el tejido está en diagonal. Por ejemplo, la mezclilla, me refiero a la original, la que venden, por ejemplo, en Star Western Wear, los pantalones vaqueros, que son telas gruesas. Si las ven en contraluz o con una lupa o algo, pueden ver a simple vista que la tela o el tejido está como en diagonal, ¿sí? Entonces, un tipo de tejido sargas o cruzado, y son telas gruesas.
Por ejemplo, la gabardina, la mezclilla, el cuti, el denim y el drill son ejemplos de telas que se hacen con este tipo de tejido sargazo cruzado. El sargazo cruzado, que es el tercer tipo de tejido plano, pues dice que son líneas diagonales, este no es. Satino raso es una textura más densa, se obtienen pasando los hilos de la urdimbre encima de unos cuantos de trama con un entrelazado mínimo. La exposición de los hilos libres produce su brillo particular. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que aquí el entrelazado es mínimo. Por ejemplo, agarra 4 o 5 hilos, ¿sí? Y los entrelaza únicamente con uno, agarra otros 4, vuelve a bajar, ¿sí? Entonces, aunque agarra varios hilos, el entrelazado es mínimo, ¿sí? Entonces también es un tipo de tela que no aguanta tanta fuerza, no tiene tanta resistencia, pero a su vez deja pasar bastante luz, ¿sí? Porque casi no hay entrelazado. Entonces, la mayoría de las telas que vean ustedes que son brillosas, pues están hechas con tejido plano de satín o raso, ¿verdad? Por ejemplo, el crespón, piel de ángel, el damasco, son algunos de los ejemplos de este tipo de telas. Bien, ahora el segundo tipo de tejido es el tejido de punto. El tejido de punto, como definición, les dice aquí que se forman rejillas entrelazando hilos mediante agujas manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. A lo mejor para poder identificar lo que es un tejido de punto, les podría decir que es lo que nosotros comúnmente conocemos como tejer, ¿sí? Cuando tejen con gancho. Igual no es exclusivo que sea manual, también puede ser con máquina. Pero si han visto a alguien tejer, por ejemplo, una bufanda, algún gorro, ustedes pueden ver que es como un tipo de cadeneta, ¿sí? Tiene orificios, tiene como una cuadrícula, ¿sí? Se alcanzan a ver a simple vista esos orificios, como se ve en esta imagen, es un tipo de entrelazado. Entonces, este tipo de tejido, para poderlo identificar, pues es por ejemplo, una prenda, si la estiran, pues es tejido de punto, ¿no? El tipo de entrelazado que tiene permite que la tela estire. De lo más común que se hace con tejido punto, pues son los encajes, el elástico, corsetería, mantelería, etcétera, ¿no? Pero sí es algo que se puede ver a simple vista o es más sencillo de identificar un tejido de punto, ya sea porque estira o si lo ponen a contraluz y pueden ver a través que tiene como un tipo de malla, ¿verdad? Bien, tipos de tejido de punto, pues puede ser por urdimbre o por trama, que ya vimos la definición. Algunas de las telas que se hacen con este tipo de tejido o prendas, pues son las jerseys, el tipo perchado, el interlock, el Lacoste y el Reed. Que el Lacoste, pues independientemente que es una marca, también es un tipo de tejido de punto porque pues ellos crearon su tipo de tejido de punto especial. Si han visto prendas polo de la marca Lacoste, es un poco más gruesa la tela, pero a la vez es más fresca, ¿sí? Entonces ellos crearon su propio tejido de punto, por eso también está registrado y es un tipo de tejido de punto, no es una forma de elaborar prendas, el tejido Lacoste. Todas las prendas polo pues es tejido de punto, son prendas que estiran. Bien, y por último, el tipo de tejido aglomerado. Bueno, pues el tejido aglomerado no está ni cosido ni tejido de ninguna manera, sino que agarran varias fibras sueltas y luego las prensan y hacen una forma, así la forma que ellos deseen. Un ejemplo para explicárselo es el caso de las magiteles. Las magiteles, si ustedes las ven, pues no están ni cosidas, ni tejidas, ni unidas. Simplemente pues son varias fibras pequeñitas que las prensaron e hicieron esa forma de la magitel. Se puede hacer de varias maneras esta unión. Puede ser método mecánico, es decir, poner las fibras como en una prensa.
por método químico. Hay veces que a las fibras les agregan aglutinante, que es un pegamento básicamente, o también por calor, en el caso de un tratamiento térmico. Entonces, son tipos de tejidos que no fueron ni cosidos, ni tejidos, ni entrelazados, sino que simplemente se ponen las fibras y se hace una figura. Ejemplo, les digo, la Magitel, el fieltro, si lo conocen, también es un tipo de tejido aglomerado. La guata es un tipo de tejido aglomerado, que la guata es con lo que rellenan comúnmente, por ejemplo, los osos de peluche, con lo que está relleno los pampers, con lo que está relleno las toallas femeninas. Igual, o sea, es el método, ¿sí? La guata es el método. Hay guatas naturales, por ejemplo, hay guatas sintéticas. Es una guata natural, si es una guata de algodón, es una guata sintética, es una guata, por ejemplo, de poliéster, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahorita esos son los 3 tipos de tejido. En la próxima clase les voy a explicar algunos problemas que creo que ya vieron, igual para reforzarlos. Y bueno, nada más como apoyo, comentarles cómo están divididos los capítulos en la tarifa. Del capítulo 50 al 55 van a poder clasificar únicamente fibras, hilos y telas, nada más, ¿sí? Fibras que dijimos pues es la materia prima principal. Los hilados son hilos. Para la tarifa un hilo es un hilado, ¿sí? A excepción de en el capítulo 52 que ven hilos de coser que tiene que tener ciertas características, pero bueno, si no es ese capítulo, un hilado es un hilo. Y los tejidos o telas, es lo mismo un tejido que una tela. La única diferencia es que aquí se permiten tejidos sencillos, es decir, telas sencillas que no tengan características especiales. Por ejemplo, el terciopelo es un tipo de tela especial. O sea, le hicieron algún tratamiento de raspado para que tenga esa suavidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el terciopelo no iría en estos capítulos del 50 al 55 porque es un tejido especial. Más bien son las telas comunes, ¿sí? La mayoría de las que están en tiendas de telas como Parisina o etcétera, pues son tejidos. Entonces, fibras, hilos y telas van a poderlos clasificar del 50 al 55 únicamente y vienen divididos por origen. Las de origen animal, sí, vienen en el capítulo 50 y en el 51. El capítulo 50 es exclusivo para la seda, fibras, hilos y telas de seda. El 51 es todas las demás fibras, hilos y telas que sean de otro animal que no sea, bueno, que no sea la seda, por ejemplo, lana, no sé, de pelo de conejo, etcétera. Es lana, pelo fino u ordinario. Ahí en las notas legales en su tarifa en el 51 le especifica cuáles son los animales que se consideran de pelo fino. Si no está ahí, pues se trata de un pelo ordinario. El capítulo 52 y el 53 es para fibras, hilos y telas que son de origen vegetal. Específicamente el algodón tiene un capítulo único, exclusivo, perdón, en el capítulo 52. Entonces, si se trata de una fibra, hilo y tela que provenga de algo del reino vegetal o de cualquier otra planta que no sea algodón, la van a encontrar y la van a poder clasificar en el capítulo 53. Y por último, las fibras sintéticas o filamentos sintéticos o artificiales se clasifican en el capítulo 54 si son filamentos y en el 55 si son fibras. Bien, entonces, sí, me parece que hasta ahí. Cualquier duda de todas formas que tengan respecto a lo que acabamos de ver por WhatsApp o ahí mismo en la plataforma de Edmodo. Espero sus comentarios. La siguiente clase probablemente vamos a empezar con el capítulo 50. Les pongo una práctica y así vamos a estar con esa dinámica.